El IPCC es un panel intergubernamental sobre cambio climático, ¿sí? Es un panel realmente muy científico, muy político, o sea, tiene un montón de estratos bien marcados, pero muy completos, donde desde el primer momento la idea era que, o sea, se planteó que facilite las evaluaciones acerca de conocimientos científicos, hay grupos específicos de eso, cuestiones técnicas y variables socioeconómicas. Nosotros las socioeconómicas tal vez sean las que menos escuchamos, pero es muy enriquecedor los análisis que hacen los informes, ¿sí? Sobre dos cuestiones claves, o sea, tres cuestiones claves. El cambio climático per se, pero también lo que se llama adaptación y mitigación, o sea, las repercusiones y las estrategias de respuesta, ¿sí? Cuando hablamos de mitigación, hablamos de acciones que vayan en línea con reducir las emisiones a futuro. Estos planteos que se hablan de bajar la temperatura planetaria del planeta, ¿sí? Todas las acciones que tiendan en esa línea. Mientras que cuando hablemos de adaptación, vamos a estar hablando de acciones que uno pueda tomar en el mediano y corto plazo para adaptarse a la situación climática actual. Por ejemplo, mayor frecuencia de eventos extremos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace desde todos los ejes, tanto sociales como productivos y ciudades, etcétera, adaptarse a lo que estamos viviendo hoy, ¿sí? Bueno, de más está decir, el contexto COVID es nos está planteando muchas estrategias de adaptación, ¿no? Quería comenzar con algunos conceptos base consensuados, donde por lo menos en Argentina no hay discusión y no voy a decir que hay un 100% de los sectores de acuerdo, pero sí hay un consenso muy amplio. Y ese consenso principalmente se da desde la academia, y es uno de los resultados que tuvimos en un taller que realizamos en noviembre del año pasado con el sector científico, como para sentar algunas bases y poder seguir dando pasos. El cambio climático es un proceso de temperatura que se está dando, donde es claro la evidencia del aumento de la temperatura del planeta, y hay un montón de trabajos científicos que lo avalan. Sin embargo, hago un paréntesis, créanme que hay un montón de gente que no lo cree, de hecho tenemos algunos políticos emblemáticos que ponen controversia sobre el cambio climático. La composición de gases de efecto invernadero está formada por dióxido de carbono principalmente, pero también tiene componentes de metano, óxido nitroso y fluorados, que son muchos de los compuestos industriales y de aerosoles, ¿sí? Pero claramente y lo que nos atiende a nosotros en el sector agropecuario, tenemos tres gases bien diferenciados, que son los primeros tres. Argentina, como país, está suscrito al Acuerdo de París, en realidad viene desde hace tiempo ya suscribiendo acuerdos internacionales y protocolos ambientales, pero bueno, el más fuerte, que es el que suscriben otros 200 países, es el Acuerdo de París, en el que se compromete a informar sus emisiones y establecer metas de mitigación, que son los que se conocen como las NDC y algunos instrumentos nuevos que vienen a futuro. Y los inventarios de gases nacionales, de los cuales vamos a hablar un poquito en unos minutos, ¿sí? Reportan emisiones y absorciones antropogénicas de gases de efecto invernadero, según unas guías metodológicas, según unas guías de referencia, que son las de IPCC, de la versión 2006, y estas guías tienen refinamientos, o sea, actualizaciones, ¿sí? De la cual la última es el del año pasado. Entonces, estos son 4 puntos en los cuales nosotros los tomamos como de acuerdo, de validación, son conceptos, como decía, conceptos base. A partir de acá seguimos trabajando, no hay discusión de si realmente hay metano o no hay metano en la atmósfera. Hay metano en la atmósfera, yo les voy a mostrar unas imágenes, unas placas, pero no hay discusión sobre eso, es información, ¿sí? El año pasado salió este reporte, es un reporte que emiten, verán que en la parte inferior del reporte hay 3 siglas, que es WG1, WG2 y WG3, que son los Working Group 1, 2 y 3. Estos Working Groups son grupos específicos de trabajo que tiene el IPCC, conformados por académicos, científicos. El grupo 1, ¿sí?, examina todo lo que es ciencia física que sustenta el cambio climático, tanto el pasado, el presente y el futuro. Es lo que nosotros mejor entendemos como ciencia base, ¿sí?
Y sacan anualmente un reporte, o tal vez cada 2 años un reporte de actualización sobre todas las variables e indicadores atmosféricos, ¿sí? Cantidad de gases, cómo son las dinámicas y demás. El Working Group 2 evalúa impactos en adaptación y vulnerabilidades relacionadas al cambio climático, ¿sí? Tiene todo en su haber estrategias y ante esto que mencionábamos de eventos extremos y esas cosas, pero evalúa cómo se viene desarrollando o acciones que se pueden ir tomando desde los países o comunidades o sistemas de producción. El grupo de trabajo 3 se centra en mitigación al cambio climático, obviamente evalúa todos los métodos potenciales o posibles para reducir emisiones de efecto invernadero, también siempre desde la mirada científica, ¿sí? Y hay un cuarto grupo, que es el de lo que le llaman de metodología, que es el grupo de científicos donde desarrollan las guías metodológicas y las actualizaciones y van incorporando trabajos científicos. Las guías metodológicas no son caprichosas. Todas las guías metodológicas tienen una parte muy metodológica en cuanto a procesos, y otra parte muy fuerte que es en la cuestión de contenido, llamémosle matemático, científico, que está sustentado por trabajos científicos que generan o que se recopilan en función a los otros grupos, ¿sí? Entonces, cuando uno ve en una guía metodológica, como veremos ahora en unos minutos, una ecuación o una tabla, normalmente no está sustentado por menos de 20 o 30 papers de reconocimiento mundial, ¿sí? O sea, realmente cada capítulo de la guía metodológica tiene una bibliografía de 100 trabajos, más o menos. Realmente son muy, muy vastas. Volviendo un poco a este último informe que le tocó al sector agropecuario, donde habla de cambio climático y cambio de uso del suelo, hay una serie de recomendaciones que le da al sector, basadas en 9 medidas, que entre las 9 tienen un potencial de mitigación grande. Después entraremos un poco en cuanto a qué significan estos 3 gigatoneladas de dióxido de carbono. Pero principalmente quería hacer foco sobre las medidas, o sea, aumento de la productividad de alimentos, ¿sí? Producción agroforestal, reducción de deforestación y degradación forestal, aumento del contenido carbónico y orgánico en los suelos, ¿sí? Manejo del fuego, restauración de humedales costeros, reducción de pérdida de post cosecha, cambios en la dieta, y eso apunta muy, muy enfáticamente a la disminución de consumo de carnes, y reducción de desperdicios de comida. Si todas estas medidas se llegaran a implementar, y hay varios escenarios de diferente proporción de adopción de las medidas, pero el señor mínimo, como les decía, son mayor a 3 gigatoneladas equivalentes por año. Y eso estaría actuando sobre el 18% de las emisiones mundiales. No, esos 3 no significa que va a reducir un 18%, sino que actuaría dentro de esos 3, de ese 18%. O sea, ese 18% mundialmente son 9.000 millones de toneladas, que son 9.000 gigagramos, 9 gigagramos, estaría actuando en 3, en el 30% del potencial. ¿Sí? Es un montón. O sea, realmente un escenario bastante interesante. ¿Qué es importante de esto y por qué lo traigo a mención? Porque las agendas mundiales, ¿sí?, se fijan en cuáles son las medidas que establecen estos reportes. En este caso le toca al sector agropecuario. Entonces veremos que muchas de las agendas de los países están guiadas en función a algunos de estos 9 puntos, si no es a todos. Seguramente cuando le toque a los trabajos del grupo o a un informe sobre ciencia base, sobre cuestiones atmosféricas, tenga más repercusión sobre otros sectores, pero en este caso el último sobre el sector agropecuario. Bien, continuando, voy a ingresar un poco en emisiones, pero para eso quiero distinguir bien dos metodologías. Si bien la metodología es la misma, porque las dos utilizan IPCC, pero dos conceptos bastante diferentes. Uno es huella de carbono, que es el que ustedes ven con el simbolito del pie, que es el más tradicional, y el otro son los inventarios de gases de efecto invernadero nacionales. Si bien los dos se desarrollan con la misma metodología, que es IPCC, las diferencias radican en los límites, ¿sí? Un inventario se hace a nivel nacional, o sea, se hace para un país,
mientras que la huella de carbono 1 establece ese límite puede ser un establecimiento, una empresa, una cadena productiva. ¿Sí? La temporalidad, normalmente los inventarios son anuales, aunque hay algunas excepciones de bianuales. En el caso de la huella de carbono, uno define el periodo, no hay ningún periodo preestablecido. Uno puede decir lo hago por 5 años, por 1 año, o sea, analizo la información que tengo o la que quiero disponer. Y el alcance. ¿Sí? El alcance es, en el caso de los inventarios, son todas las actividades, mientras que en huella de carbono uno define. Uno puede decir, voy a tomar, así como definí solo mi establecimiento, el alcance va a ser los lotes, los animales, todas las actividades que se hagan dentro del establecimiento. En el caso de una empresa que está diversificada, puedo decir que sean todas las actividades de la empresa o solamente en alguna, no sé, ganadería y agricultura, pero puede no serlo en la granja porcina o en forestación. ¿Sí? Entonces, es muy claro donde los inventarios están muy parametrizados, que es lo que un país debe hacer, mientras que en la huella de carbono hay mucha flexibilidad. ¿Sí? Eso es importante que lo tengan presente para lo que viene a continuación. ¿Cómo es esta metodología del IPCC? El IPCC, para realizar cualquiera de los estudios, tanto inventarios como huella de carbono, establece 5 volúmenes de guías de metodológicas. ¿Sí? Volumen 1, que son para cuestiones generales. Después hay un volumen para lo que es energía, otros procesos industriales. El volumen 4, que es agricultura, forestación y otros usos de la tierra, es lo que involucra prácticamente todo el sector. Y el volumen 5, que son residuos. ¿Sí? El año pasado, como les mencionaba, salió una guía de actualización sobre las metodologías, y esto viene a cuento de, normalmente el IPCC en el año 96, cuando saca la primera guía, se establece actualizarlas cada 10, o sea, cada 10 años ir cambiando la metodología, y realmente de la metodología 96 a la 2006 hubo bastantes cambios, muchos cambios estructurales. Lo cierto es que a nivel mundial, muy pocos países estaban adoptando la guía nueva, la 2006, o sea, muchos seguían informando sobre metodologías 96, y entonces no se ponían en ejecución los cambios propuestos. En ese caso es donde el comité metodológico toma la decisión de sostener la guía 2006 y hacerle actualizaciones y no cambios metodológicos, para que todos los países puedan incorporar la misma metodología en cuestiones estructurales. Y sí cambiar cuestiones un poco más, menos estructurales, pero sí importantes, que son por lo que vamos a reconocer como factores de emisión, datos de actividad, o sea, valores que se van actualizando en cuanto a numéricamente, pero no en una estructura de cálculo diferente, como fue el cambio entre 96 y 2006. Algo que seguramente han escuchado varias veces o han sentido hablar es sobre los niveles de detalle con los cuales se desarrollan las estimaciones. O en español están como niveles, en inglés lo van a escuchar como Tier 1, 2 o 3. El nivel 1 es una metodología básica, ¿sí? Donde principalmente la guía le entrega toda la información disponible para que un país pueda desarrollarlo, a desarrollar su inventario. La verdad que es mínimo lo que solicita de información local. Un nivel 2 es una metodología ya más compleja, donde se le permite al país utilizar factores e información local, y menos de la que la guía de IPCC pone como por defecto. Y en el caso del nivel 3, es un nivel bastante complejo y avanzado, donde se le permite al país ciertas flexibilidades en incorporación de modelos de predicción, modelos dinámicos de estimaciones, ¿sí? Etcétera. Hay varios, hay algunos países que han elegido el nivel 3 para alguna de sus actividades o procesos. Que un país elija un nivel no significa que todo su inventario esté en el mismo nivel. Simplemente significa que hay actividades, procesos o ítems que puede cumplir en ese nivel, entonces lo hace, mientras que tal vez otros sigan en otros niveles diferentes. Si bien hay pautas cuando uno incorpora un nivel, hasta cuál es el alcance de ese nivel y dónde puede pasarse,
pensando en no dar lugar a subjetividades o conveniencias que son mucha perspicacia, pero normalmente hay bastante flexibilidad. Para seguir sobre las cuestiones metodológicas, quiero terminar aclarando un poquito de qué son estos dióxidos de carbono equivalentes, y es lo que se llama potenciales de calentamiento global. ¿Sí? Esto, por ejemplo, lo define el grupo de trabajo 1, el de ciencia base. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Como les había comentado, las emisiones de gases tienen tres orígenes o tres gases de fuente: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, y después están los fluorocarbonados y otros más. Pero los tres principales, ¿cómo hacemos para expresar todo en un solo número? Que esa era la mirada más política al momento de las negociaciones internacionales, poder tener un indicador fácil de medir, siendo que por lo menos ya hay tres gases diferentes, o sea que de mínimo un país tendría que estar informando tres números para poder compararse y hacer negociaciones con el resto. Entonces ahí es donde se ven las dificultades y se establecen cuestiones de equivalentes, es decir, cómo ponderamos. El dióxido de carbono es el gas referente, ¿sí? Vale 1, mientras que al metano, de acuerdo al transcurrir del tiempo, desde el año 90 hasta el año 2013, que es el último valor actualizado, va cambiando de 21 a 28 veces el dióxido de carbono. Y en el caso del nitroso, fue disminuyendo, variando un poco, desde 290 a 265, que es el valor actual. Hasta el Acuerdo de París, y fíjense la importancia de los acuerdos internacionales y los compromisos, los países podían informar en cualquiera de estos valores. O sea, el país que informaba con 21 en valor de metano y tenía una gran cantidad de metano en sus inventarios, estaba en favor de usar ese valor versus un 28. Y en el caso de los que tienen más nitroso, estaba más en favor de usar un valor de 265 más que uno de 290. E incluso había inventarios informados con 265 y 21, o sea, cruzando incluso los AR, que son los Assessment Reports, que son los informes de actualización, cosa que metodológicamente no estaba permitido. Entonces, a partir del Acuerdo de París, se establece que, dado que esta cuantificación de equivalentes, si bien tiene un sustento físico muy importante, igual tiene cierto grado de arbitrariedad en la dirección, se decide directamente, en consenso internacional, que hay que usar el último. O sea, no se puede jugar más en los valores. O sea, se tiene que utilizar el Assessment Report 5, o directamente el último. Con lo cual, todos los países están obligados, todos los países que estén firmando el Acuerdo de París, están obligados a informar en ese valor a los últimos. A partir de esto, claramente hay una opción también en los informes que establece el Acuerdo de París, que es una opción muy válida, que es, se puede informar, o sea, es obligatorio informar dióxido de carbono equivalente, y es optativo informar el perfil, es decir, cuánto de cada uno de los gases dispone un país. O sea, informo en equivalentes, pero también informo la cantidad de metano y cantidad de nitroso y dióxido de carbono neto, ¿no? Per se, que tienen. Entonces, eso también es interesante porque le permite a un país establecer medidas de adaptación o mitigación, o negociar medidas de mitigación en función a su gas fuente, más que un valor genérico de equivalentes. Los inventarios, como mencionábamos, concentran todos los valores antropogénicos, tanto de gases emitidos como absorbidos. ¿Sí? Es un balance. Y esto yo lo estoy extrayendo del Inventario Nacional, que está publicado en la Dirección de Cambio Climático, en un sitio específico, donde dice que, si ustedes se fijan, el diagrama dice fuentes de emisión, metodología de cálculo, y termina siendo emisiones, al final, abajo, emisiones de gas de efecto invernadero por fuente. La palabra emisiones, la verdad, está muy instaurada en el medio. Es muy difícil hablar de una absorción, excepto que cuando técnicamente o científicamente lo sea. Después normalmente ya está instaurado que hablemos siempre de emisiones. Lo cual no quiere decir que la metodología no establezca un balance donde haga emisiones y absorciones. Pero pensando que
El objetivo de este inventario es poder cuantificar las emisiones, que es lo que está teniendo impacto atmosférico. Es de esperar que los inventarios, la gran mayoría, y excepto algunos pocos, den como resultado entre ese balance emisión y no absorción. Pero para poder desarrollar un inventario, tiene que haber dos condiciones muy bien definidas y donde los países tienen que empezar a hacer foco, desde muchos estratos, tanto político como científico como productivo, que es el factor de emisión y el dato de actividad. ¿Sí? Argentina en eso tiene una ventaja histórica que la verdad viene por otros motivos, pero tiene lo que llamamos datos de actividad, que son, por ejemplo, las estadísticas de SENASA, o sea, cuánto es nuestro stock bovino. No es una característica de todos los países. Hay muchos países que no saben, incluso países del primer mundo, que no tienen cuantificado por vacunación su stock. O las estadísticas agrícolas no son tan precisas como las nuestras. Ahí tenemos, en algunas actividades, tenemos un valor agregado enorme para confeccionar inventarios y en otros no tanto. Por ejemplo, fertilizantes, no tenemos una estadística de fertilizantes que nos permita hacer de forma precisa un inventario. Y con respecto a los factores de emisión, vamos a entrar un poquito más en detalle, pero en definitiva son los valores estos que uno puede optar por los valores por defecto de las guías metodológicas o ir directamente a factores propios. Lo que están viendo en esta placa es cómo un país reporta un inventario. Tiene 4 categorías principales: ganadería, perdón, me anticipé un poco, es cómo reporta un inventario en el sector agropecuario. Después tiene otros cajas para energía y demás, ¿no? Pero el sector agropecuario es ganadería, tierras, fuentes agregadas y fuentes de emisiones no dióxido de carbono y otras. En cuanto a ganadería, hay 2 categorías principales de reporte, que es la fermentación entérica, que como todos saben, aquellos que no sean del ámbito, la fermentación entérica es un proceso biológico de los rumiantes, es inevitable, y la gestión de estiércol. En lo que respecta a tierras, bueno, ahí tenemos la parte de forestales, cultivos, pastizales, humedales, asentamientos, y en lo que es fuentes no dióxido de carbono, tenemos todas las componentes nitrogenadas de todas las actividades de agropecuaria, ¿no? Y acá lo que quiero que vean es, por ejemplo, en ganadería, todas las ganaderías en general tienen nivel 1, excepto bovinos de carne y leche, que está hecho con un nivel 2. O sea, el nivel de exhaustividad de nuestro inventario es de nivel 2, en el caso de ganadería de bovinos de carne y leche. En el caso de tierras, ¿sí?, forestales es nivel 2, pero el resto de las categorías, cultivos, pastizales, es nivel 1. Y Argentina no informó hasta el momento lo que es humedales y asentamientos. Todo lo que es fuentes agregadas de dióxido de carbono es nivel 1, y lo que es otras, como extracción de madera, que figura ahí, también es nivel 1. ¿Sí? Esto quiere decir, lo que da un poco de idea es de qué grado de exhaustividad está teniendo hoy nuestros inventarios. Si me preguntan cuál es la mayor limitante por el cual, por ejemplo, agricultura, cultivos, no están en un nivel 2, es por el nivel de agregación de los datos de actividad. No tenemos suficientes detalles de datos de actividad, a pesar de tener muy buenas estadísticas, para poder avanzar en un nivel 2 en agricultura. Y ahora vamos a dimensionar un poco Argentina en el mundo, ¿no? El COVID, la verdad que nos ha dado una imagen muy clara. Yo venía charlando con muchos colegas, diciendo, cuando yo muestro este gráfico, que para mí es muy emblemático y lo vengo mostrando siempre, donde en el centro tenemos todas las emisiones del mundo, en el área que sigue las emisiones de los top 10, que estamos hablando más del aproximadamente el 70% de las emisiones del mundo, y cuando nos fijamos cómo está compuesto ese top 10, está compuesto por China, 25%, Estados Unidos, todos los países de la Unión Europea, la India, Rusia, y recién aparece Brasil en este lugar, dentro del top 10. Argentina normalmente transita entre el lugar 20 para abajo, o sea, entre 20 y 22, de acuerdo a un poco a la relatividad de los informes. Si vamos hacia la periferia de esta torta, lo que vamos a notar en la mayoría de los países del top 10 es que la mayor cantidad de emisiones provienen de sectores no agropecuarios: electricidad y energía, electricidad y calor, transporte, electricidad, transporte,
Recién India aparece un poco con agricultura y Brasil. Son los únicos dos países en los cuales el sector agropecuario tiene mayor influencia en sus emisiones. Y esto es porque, en el caso de India, es un país poco industrializado, con lo cual lo que es energía, transporte y calor es poco. Entonces la agricultura, sobre todo por su mayor cantidad de stock, es muy relevante. En el caso de Brasil, a pesar de que tiene un stock ganadero bastante grande y no es tan industrializado, lo que tiene en sus espaldas es el tema de fuentes de emisión por deforestación. Si nos ponemos a mirar las emisiones mundiales, el total, nosotros somos al 0,84%, variamos entre 0,8, 0,85, pero no llegamos al 0,9% de las emisiones del mundo. Y si solamente me fijo en la parte AFOLU, que es la parte agropecuaria y cambio de uso del suelo, de las 9.000 millones de toneladas que tiene el mundo, Argentina representa el 1,5, ¿sí? Con lo cual, esto pone un poco en sintonía y lo que le mencionaba, el tema COVID deja en evidencia quiénes son los actores en esta situación de sustentabilidad ambiental. Y no solamente de qué actores, pensando en los países, sino de qué sectores estamos hablando. En resumen de la placa, lo que les venía comentando, seguimos adelante y les voy a mostrar lo que son las emisiones nacionales, ¿sí? Cómo están compuestas. Como les mencionaba, los países que tenemos poca industrialización y producción de alimentos tenemos un 53-40, varía un poco dependiendo de los años, pero se mantiene en ese orden. Y en el gráfico de la derecha lo que ven es cómo, a diferencia de energía, que su composición de gases es con dióxido de carbono principalmente, en el caso de agricultura, ganadería y otros usos, se compone tanto de dióxido de carbono como de metano y óxido nitroso. ¿Sí? Entonces, claramente tenemos una composición de gases en el sector variada. Y acá, entrando un poco más en detalle, cuando hacemos una descripción de cuáles son los sectores que mayor participan, vemos que la ganadería es el primer sector en la Argentina que aporta gases de efecto invernadero. Después le sigue el transporte, el cambio de uso del suelo, ¿sí? Y demás. Pero acá tenemos un pequeño por qué la ganadería está en este tema. Y para finalizar este módulo, le voy a dejar algunos mensajes, como que venimos repasando. El cambio climático es una realidad y plantea el desafío. El sector agropecuario tiene la ventaja de tener un doble rol, porque puede contribuir a solucionar el tema, tiene capacidades de solucionar. No sucede lo mismo en el sector de energía, por ejemplo. Puede mitigar, mejorando sus tecnologías, pero lo que no puede es hacer un aporte, o sea, no puede hacer una absorción de carbono. Claramente la metodología IPCC es la que se utiliza como referencia, es mejorable y hay espacios para esa mejora, o sea, se puede participar, los científicos pueden participar, de hecho tenemos algunos de Argentina participando. Y es reconocido por los científicos del país, donde nosotros mencionamos esto del taller, el inventario, más allá de la obligación que tiene el país para presentarlo, tiene un valor estratégico y es importante por su actualización. O sea, como se actualiza periódicamente, también obliga a ir mejorando las estadísticas y los datos y poder estar al día. Y eso realmente también es importante para el sector. ¿Sí? Y bueno, como les mencionaba, es una fortaleza para el sector científico. ¿Sí? Bien. Me confirma Ana que no tenemos, no sé si tenemos preguntas hasta acá, si no, continúo. No, les recordamos los que tengan alguna consulta que necesiten de clarificación sobre lo que va pasándonos Pablo, lo escriben en el chat. Al final vamos a tener un momento de preguntas y charlas, por ahora no, así que sigamos con el siguiente módulo, Pablo. Excelente, gracias Ana. Bien, siguiente módulo, producción ganadera y gases de efecto invernadero. ¿Sí? Si uno se pregunta por qué la ganadería está en el ojo de la tormenta de todo esto,
podemos retrotraernos al año 2005-2006, cuando salió la primera publicación, que era la larga sombra del ganado, donde este señor Steinfeld del FAO, puntualiza la ganadería como responsable del 18% de los gases de efecto invernadero mundiales, ¿sí? Ahí había unas cuestiones metodológicas muy groseras, pero lo que importó es el mensaje y no la metodología, ¿sí? Porque cuando uno entraba en el informe, eso es el valor del 18% sobre una metodología de huella de carbono y no sobre una metodología de inventarios. O sea, había incluido muchos valores a la ganadería que no eran necesariamente de la ganadería. Con lo cual, pero bueno, instauró el mensaje, salió toda una batalla en contra de la ganadería y a mirar la ganadería, cuando en definitiva era cuestionable. Si nos situamos hoy, ¿sí? 10 años después, 15 años después, ya vemos que eso está superado, ¿sí? Las dimensiones a las cuales se mira la ganadería no es solamente gases de efecto invernadero. Tenemos la mirada sobre biodiversidad y deforestación, tanto por la mala mirada como por la buena, tanto por el impacto que puede hacer la ganadería, tanto como por el beneficio o la oportunidad que tiene de hacer bien. Bienestar animal, ética e inocuidad es otro de los aspectos que la sociedad evalúa y mira y se interioriza, cómo se produce, ¿sí? Con qué producto, etc. La seguridad alimentaria, ¿sí? Esto tal vez no está tan de la mano de los consumidores, pero sí de los tomadores de decisión y los políticos y medidas internacionales. O sea, cómo cómo se garantiza la llegada de proteína a toda la población, sobre todo con las demandas crecientes que tenemos. Y obviamente gases de efecto invernadero y el impacto sobre la Tierra, ¿no? Y bueno, nosotros puntualizamos, y vamos a estar charlando sobre ese, pero no quiero que dejen de observar todo el resto, por lo menos estos 3 otros ítems. Y esto es un poco el porqué, una vez que pase el COVID y volvamos a reinsertarnos en los mercados y economía, la gente no va a dejar de mirar la ganadería. Porque en cierto modo, a pesar de que lo hayan puntualizado desde hace tiempo, y hoy quede en evidencia que no es la ganadería la que hace todo este efecto, ojalá tengamos menos presión o se la mire menos, lo cual no quiere decir que tengamos que abandonar las estrategias o mejorar, ¿sí? Porque en definitiva hay otros aspectos en los cuales también nos están observando y dando oportunidades. Uno de los primeros mensajes cuando se transitó todo este tema era, bueno, ¿qué pasa si sacamos la ganadería del planeta? Y Estados Unidos hizo un trabajo muy, muy interesante sobre remover la ganadería de Estados Unidos en un lapso de 10 años, que no sea abrupto, algo coherente. Y si eso sucediera, aumentaría un 23% la demanda de otros productos para poder suplir las proteínas, lo cual disminuía un 28% los gases de efecto invernadero en cuestiones del sector agropecuario, o sea, la no necesidad de tener ganadería, pero a su vez aumentaba un 25% gases de efecto invernadero de procesos industriales para generar esas proteínas o buscar proteínas de otras fuentes. Con lo cual el balance de suplir la actividad de ganadería por otras actividades quedaba apenas en un 2,6% de balance positivo, o sea, se disminuían un 2,6% las emisiones. Y con serias dudas acerca de la calidad nutricional del sustituto que se estaba buscando. Y en esas dudas hay ya trabajos a partir del 2017 en adelante que demuestran o están tratando de ver acerca de si realmente las fuentes de proteína tienen impacto o no. Y bueno, hay de los dos, digamos que hay dos miradas donde se podría suplir y otras miradas donde poblacionalmente no sería factible suplir la proteína animal. Por eso creo que es importante y está buena la mirada no estamos hablando de suplir, estamos hablando de cambiar las dietas, ¿sí? Nosotros tenemos un consumo de 100 kilos de carne de proteína animal, y hay países que con 50 tienen un buen estatus sanitario. Entonces, en definitiva, tal vez tenemos un 50 de exceso o un 50 que se puede redistribuir en la sociedad. Eso da para pensarlo. Por otro lado, si nos preguntamos qué tiene que ver la vaca con el cambio climático, esto es un gráfico que muestra
el crecimiento del metano en la atmósfera. Este es un dato que hace una agencia ambiental de Estados Unidos, y es un dato real, es un dato de medición. Se mide diariamente la proporción de metano en atmosférico. Y claramente aumenta. Entonces, sabiendo que la ganadería tiene el 33% de las emisiones de metano mundiales, entonces claramente la ganadería tiene un impacto real sobre la atmósfera. ¿Sí? Tenemos hasta acá por qué la ganadería está en esto y demás. Ahora, ¿qué herramientas tenemos nosotros como Argentina? ¿No? Y acá tenemos trabajo, ya hay trabajos hechos sobre huella de carbono, ¿sí? No sobre los inventarios que ya claramente están hechos y presentados, pero también tenemos trabajos de huella de carbono, donde, si bien son para Argentina, la temporalidad, como les decía, es un trabajo que se hizo para un periodo de 2010-2012, y el alcance es toda la cadena bovina de carne. ¿Sí? De carne bovina de carne, sí, perdón. Este trabajo, lo que les voy a mostrar, es un trabajo que se hizo en conjunto con IPCBA, un trabajo donde se confeccionaron, desarrollaron 24 modelos de producción de carne para los sistemas de cría de todo el país, y 51 para lo que es invernadas. En total son 75 modelos de producción de carne, divididos en la regionalización que ustedes están viendo en pantalla, ¿sí? Donde la zona pampeana se divide en 4 y la Argentina la más semiárida, Neano y Patagonia. ¿Sí? Y lo que quiero mostrarles es el resultado de este trabajo de la cadena bovina de carne con mis huellas de carbono. Este trabajo planteaba 3 escenarios. ¿Sí? El escenario productivo, el famoso business as usual, donde no había ningún cambio en los próximos 20 años, del 2012, 2014 hasta 2025. Un escenario de stock donde lo que se hacía era aumentar el stock de la cría, pero sin modificar otros parámetros. Es decir, la relación ternero-vaca seguía siendo la misma, las eficiencias de cría siguen siendo las mismas, las eficiencias de invernada siguen siendo las mismas. O sea, lo único que se hacía es aumentaba el stock de cría. Eso impulsa a la mayor producción de carne, por una mayor producción de terneros, aunque sin necesidad de mejoras de eficiencia. Y el escenario de eficiencia, donde se aumentaba ese stock de cría, al igual que en stock, pero se mejoraban las eficiencias. Es decir, se pasaba de una relación ternero-vaca nacional de 0,63, como venimos teniendo en los últimos años, bastantes, más de 20 años, a 0,7, o sea, un 70%, y el peso medio de faena se pasaba de los tradicionales 220, 225 kilos de res con hueso a 240. Para que se dé una idea, a pesar de que tal vez no estemos muy interiorizados en estos valores, son valores súper alcanzables para un país como Argentina. No estamos planteando valores de eficiencia de Estados Unidos o de Australia, ¿sí? Donde son países que están con valores de relación ternero-vaca mayores al 80% y peso medio de faena mayores a 260 kilos de res con hueso. ¿Sí? Y si hacíamos el trabajo lo primero que ustedes están viendo es que, independientemente del escenario, la producción es donde se concentran más del 95% de las emisiones de una cadena de producción. Y la industria no es mucho lo que aporta, y el transporte, a pesar de que uno pensaría que todo el transporte de bovinos en Argentina es un montón, en cuanto a emisiones es poco. Con lo cual, el primer mensaje, el sector productivo es quien debe hacerse cargo de esto. Segundo mensaje, es cuando analizamos los detalles, tenemos de estos 3 escenarios, las 2 actividades, cría y invernada, vemos que más del 75% de las emisiones provienen de la cría. ¿Sí? Y eso no es tan ilógico, pensando que la fermentación entérica es el driver, ¿sí?, de esto, y pensando que la cría, es donde se sostiene la mayor cantidad de tiempo un animal. Las invernadas, más allá de ser muy variables, ¿no?, en estos 51 modelos había invernadas desde muy extensivas, pastoriles, muy tradicionales, hasta feedlot de 3 meses, con las recrías de por medio, pero feedlot de 3 meses. O sea, en ese abanico de 50 modelos están todas las posibilidades del país, pero claro, siempre los tiempos son cortos.
Estamos hablando que, si mal no recuerdo, el tiempo de faena de hoy de nuestra producción es cerca de un año. O sea, estamos produciendo el ternero que nos vamos a comer el año que viene, ¿sí? Son 12 o 13 meses como mucho. Con lo cual es lógico que la eficiencia, digamos, que toda la concentración o las fuentes de emisiones sea la fermentación entérica, la actividad de cría. Cuando llevamos esos escenarios a cantidad de emisiones nacionales, claramente el business as usual no cambia. El escenario de stock, que es el verde, aumenta sus emisiones un 13% al año 2025, y el escenario de eficiencia también aumenta sus emisiones al año 2025. Y esto es lógico, ¿sí? Si uno tiene un sector en el cual es más eficiente, probablemente tenga mejoras de condiciones de mercado, probablemente haya incentivo para ingresar, o los que ya están en el negocio aumenten sus stocks. Con lo cual, todo aumento de stock nacional lleva a más emisiones. No hay forma de esquivarle a eso, ¿sí? Con lo cual, cuando uno se enfrenta a negociaciones, a charlas con otros referentes o otros colegas, se dice, ¿cuál es el camino entonces? Si siempre vamos a aumentar, entonces, ¿qué hacemos? Y acá viene el segundo indicador, que es la intensidad de emisiones. Y acá es donde juega el rol de la eficiencia. La intensidad de emisiones mide la emisión por unidad de producto, ¿sí? En este caso le estoy mostrando kilos de dióxido de carbono por kilo de equivalente de res con hueso, ¿sí? Donde en el escenario business as usual se mantiene igual. En el escenario de stock, fíjense que disminuye un poco, porque al producir más terneros se entiende que va a haber más carne, entonces esas emisiones que aumenté igual se diluyen por kilo de producto. Y cuando me voy al escenario de eficiencia, ¿sí? La reducción es de un 7% en el año 2025 versus un business as usual. Pero si yo considero de punta a punta, tengo una eficiencia, he reducido el indicador en un 14%, ¿sí? Entonces, he mejorado mi eficiencia productiva. Si buscamos trabajos internacionales de esto, Estados Unidos viene bajando estos indicadores cada 5 o 10 años, tienen muestras significativas de cambio, o sea, viene mejorando su eficiencia de producción nacional, ¿sí? A veces aumenta el stock, a veces no, pero la eficiencia mejora. Entonces, ese es el camino. O sea, nadie va a negociar una estrategia mundial donde se impida crecer en ganadería, pero sí se puede negociar o haber una limitante a cómo se produce en ganadería. Y otro de los datos importantes es la variabilidad, ¿sí? Como mostramos en este gráfico es exclusivo de la cría, mide la intensidad de emisión de la cría en las diferentes regionalizaciones, y ustedes verán que claramente, si yo me paro en el NEA, ¿sí? Con respecto a un NOA, no es muy diferente, pero con respecto a zona pampeana sudeste, hay mucha diferencia, o incluso con zona oeste. Pero además de la variabilidad que hay entre zonas, hay una diferencia grande en la misma zona. O sea, hay sistemas productivos en el NEA que están comparativamente igual que otras zonas, pero hay otros que están muy superior a otras zonas, ¿sí? Entonces acá, claramente, hay una componente del sistema productivo, ¿sí? Y es claro que tiene que haber una componente del sistema productivo, porque si la agricultura en los últimos, nuestra expansión agrícola ha movido la ganadería hacia zonas de menores aptitudes, pero aptas para ganadería, es esperable que esos sistemas tengan menores eficiencias que si estuvieran en zona pampeana. Si nosotros entramos en detalle, en zona pampeana tenemos una relación ternero-vaca del 85%, mientras que si nos vamos al NEA o al NOA estamos pisando el 60%, el 50%, eso es lo que nos da un promedio nacional de 63%. Entonces, ahí hay unas cuestiones, puede haber, es muy complejo, pero puede haber cuestiones culturales, pero también hay cuestiones naturales, ¿no? De sistemas productivos en los biomas y en los recursos en los cuales están puestos. Entonces, para finalizar este módulo, para mí es importante tener claro que la fermentación entérica es la principal fuente de emisión, hay que tenerlo. Esto involucra la actividad primaria, no hay vuelta, ¿sí? A pesar de que la propuesta es el cambio de dietas en las agendas internacionales, producir carne en forma eficiente y sustentable va a ser condicionante, ¿sí? Va a ser un requisito futuro.
Hay que atender a la importancia de los datos de actividad, ¿sí? Para hacer un inventario se necesita información, y esa información tiene que llegar desde el productor, desde el que está haciendo la actividad, hasta los niveles nacionales. Y a veces los sistemas cambian sin la componente de transmisión de información a nivel nacional. Y claramente, en esta disyuntiva de dónde voy a colocar la ganadería, si en el mejor, peores condiciones agroecológicas, o si lo voy a mirar solamente por el indicador de emisiones de gases en función a otro, hay que buscar el win-win entre ganadería, los suelos y los biomas. O sea, claramente no es tan sencillo o simple como mirar solo un indicador, ¿sí? Bien. Ana, voy a atender unas preguntas que teníamos acá, como voy por la última, si hay diferencia entre sistemas ganaderos intensivos o extensivos, si se considera. A diferencias hay, por supuesto, está considerado en los modelos, pero me voy a quedar voy a ser extremista. Un feedlot es más eficiente que un sistema de engorde a pasto, ¿sí? Lo cual no quiere decir que tenga que ir toda la ganadería del país a un feedlot, ¿sí? Porque las emisiones es un indicador, sin embargo un feedlot claramente le puedo tachar el indicador de biodiversidad, y una ganadería extensiva, pastoril, se lo puedo dar por bueno, ¿sí? O puedo beneficiarlo un montón. Entonces, lo que hay que hacer es un coherente, o establecer un plan nacional o regional que pueda considerar varios indicadores, ¿sí? Pero se diferencia entre las dos. Y creo que la principal diferencia, como veíamos en las regiones, son las eficiencias, no tanto la emisión. No nos concentremos que el indicador de emisión, concentrémonos en cómo se produce. Con respecto a si el crecimiento de emisiones de metano responde a un aumento proveniente de ganadería o fugas crecientes de cadenas de extracción, transporte y distribución de gas natural, sí, por supuesto, y principalmente hay un último estudio que se habla sobre las minas de carbón están produciendo muchísimo gas metano, que eso no se sabía, y si nosotros pensamos que China tiene su matriz energética dependiente del carbón, claramente podríamos tener una buena respuesta, ¿sí? La primera es cómo es el reporte de otros países vecinos, si también se limitan a los niveles 1 y 2. Sí, gracias, Ana. Uruguay está en igual de condiciones que nosotros, tiene la ganadería en forma en nivel 2 y agricultura en algunas componentes también define, presenta inventarios en nivel 2, gracias al plan de uso de suelos que tiene. O sea, como tiene una obligatoriedad el productor de hacer un plan de uso de suelo, puede informar el país acerca de qué es lo que se está haciendo. O sea, tiene un dato de actividad preciso, que es lo que se necesita para hacer un inventario. Brasil, ganadería también la tiene nivel 2, forestal más o menos, pero después el resto de los países de Latinoamérica no son comparables con los inventarios de Argentina. Digamos. Los que más tenemos nosotros como coequippers o colegas en negociaciones internacionales es Uruguay, Brasil y Paraguay también. Paraguay tiene una ganadería nivel 1, pero con mucho empuje para llevarlo a mayor detalle. No tenemos más preguntas todavía, Paula, así que podemos continuar con el siguiente módulo. Bien, excelente, Ana, gracias. Este módulo es un poco, digamos, viene con un tema principal que es el tema guía, pero vamos con un poco más amplio, ¿no? Es con qué información contamos y cuál es la agenda que se viene, ¿no? Y a dónde puede ir la agenda. Y los invito a pensarla también, ¿no? No les estoy dando información solo para que quede ahí, sino para motivarlos a pensarla. Uno de los grandes temas es el carbono y absorciones, ¿no? Y cómo estamos en esa situación. Les voy a dar un breve pantallazo y les voy a tirar el tema para pensar. Desde las guías metodológicas, como verán, esto es una ecuación, la primera ecuación del módulo de usos de tierras, dice, todos los carbonos se miden como variaciones, desde todo, ¿no? Desde tierras forestales, cultivo, pastizales, humedales, siempre va a ser una diferencia. ¿La diferencia de qué? Entre el estado inicial y el estado final. O sea, yo voy a tener y presentar un esquema como este, donde se ven claramente las emisiones en líneas negras, las absorciones
en líneas, en estas líneas de acá, por ejemplo, y estos que son los intercambios entre los diferentes módulos o cajas, y algunas que terminan en carbono orgánico del suelo. ¿Sí? Que es hoy una de las cuestiones que más estamos por ahí marcando agendas en Argentina. Cuando nos preguntamos qué tienen nuestros inventarios con respecto a este tema, nos encontramos que estamos en un nivel 1 de inventario con respecto a carbono en suelo. Y esto se debe a la falta de datos de actividad, que ahora les voy a mostrar un poco, pero principalmente no podemos usar un nivel 2 porque no tenemos datos específicos. ¿Sí? ¿Y por qué un nivel 1 tiene un nivel 0? O sea, si un nivel 2 necesita datos específicos, y no los tengo, estoy obligado a ir a un nivel 1. La pregunta es por qué en nivel 1 tengo un valor 0. ¿Sí? Y ahora le voy a pasar a mostrar. Pero antes les voy a mostrar qué necesitamos para tener un nivel 2. ¿Sí? Cuando voy a un nivel 2, esa ecuación simple se descompone en mínimo carbono de referencia, que es lo que van a empezar a escuchar muy seguido, versus otros 3 factores, que son los que figuran con F, y el valor A, que es la cantidad de superficie que representa. ¿Sí? Es decir, si yo digo que mi carbono de referencia, tengo una tabla como esta, que es la que estamos usando actualmente, y digo que nosotros en un clima templado, cálido, seco, es de 24 toneladas por hectárea en los primeros 30 centímetros de suelo, ¿sí? Y quiero aplicarlo a la guía de inventarios, digo, bueno, ese carbono de referencia, por otros factores por defecto, que son 3, por una cantidad de millones de hectáreas, tengo mi valor de carbono. Ahora, si yo quiero cambiar este valor, y quiero buscar el nuestro, el propio, no es solamente un carbono de referencia, es el carbono más los 3 factores que lo siguen, más la cantidad de superficie que abarca ese cambio. Si yo quiero cambiar este valor y usarlo para los molisoles de la Argentina, tengo que saber cuántas hectáreas ocupan los molisoles que representan ese valor y esos factores. O sea, el trabajo realmente es muy minucioso y detallado para poder generar valores. ¿Sí? No es imposible, pero claramente hace falta una agenda coordinada. ¿Sí? No pueden hacer, es muy difícil que estas cosas salgan de acciones individuales, ni de un sector, ni de una producción, ni de una asociación. Son valores que se organizan nacionalmente con todos los estratos. Mirando un poco largo, el doctor Bigliso nos llevó a un trabajo donde nos hizo pensar un montón y armó un montón de ruido, pero realmente es interesante pensar que ante cierta probabilidad o potencial de cambio de carbonos, Argentina podría estar compensando un montón de sus emisiones. Si este es el trabajo que él publica, donde en amarillo están las emisiones de carbón, tanto para Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, todo el Mercosur. Y en verde está el potencial de secuestro, de absorción, y en gris aparece la parte neta, ¿no? Donde si ustedes se fijan en este escenario que plantea el doctor Bigliso, estaríamos en valores netos, el sector agropecuario, más que emitir, estaría absorbiendo. Y él después lo que expresa en sus charlas es que podríamos delegar, o sea, podríamos balancear ese neto que tenemos en el sector agropecuario, lo podríamos balancear con el energético, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, está muy buena la propuesta, mirar con faros largos este tema, ¿sí? Y en este caso, la publicación habla de que ese neto son de 77 millones de toneladas de dióxido de carbono. ¿Sí? Es un número interesante, pensando, por ejemplo, que nuestro sector AFOLU hoy, como les mostraba al principio, está informando que emite 144 millones de toneladas de carbono, es decir, pasamos de emitir a tener un balance en el agro positivo del 50% de lo que estaríamos emitiendo. ¿No? Es interesante el cambio, es un cambio muy radical. Entonces, ¿en qué se basa esta diferencia? ¿Por qué podemos pasar de 144 millones de toneladas de emisión a 77 millones de toneladas de absorción? ¿No? Y eso principalmente, que es lo que nos muestra el doctor Bigliso,
pasa de este concepto. Nosotros venimos con esa metodología nivel 1, con un nivel de carbono 0, de cambio de carbono 0, porque asumimos que en las tierras de pastoreo, o sea, todos los recursos forrajeros, estamos en una situación de clímax, o sea, con un número de balance que no cambia. Todos los pastizales nuestros están aclimatados en una situación de no varianza. Y lo que establece el método o la revisión de Dr. Bigliso es que en realidad no, estamos en una situación previa. Entonces esta diferencia, esta brecha en carbono, es un potencial que se puede ganar, ¿sí? Además lo sustenta con un poco de la explicación, es decir, si yo tengo toda la biomasa aérea, que es lo que uno ve, eso también implica un montón de biomasa superficial, ¿no? Y que termina en raíces, y esa diferencia es la que se puede cuantificar y es la que estaríamos haciendo de ganancia de carbono. La verdad que está buenísimo el desafío, ¿sí? Pero quiero que se entienda bien que el planteo es un planteo hipotético, una hipótesis que plantea un trabajo científico, lo cual está buenísimo porque es esto, marca los faros largos, ¿sí? Pero que tiene muchos desafíos por delante, ¿sí? Y sobre esos desafíos, lo mismo, vuelvo a cómo se confecciona un inventario, ¿no? Es dato de actividad y factor de emisión. Lo que está mostrando, y se desarrolla un poco más el trabajo del doctor Bigliso sobre el factor de emisión, diciendo, bueno, hay que salir de cero y poner otro, ¿sí? Y está bárbaro. Pero yo lo que acá les traigo es un poco de información de, ¿y qué pasa con el dato de actividad? ¿Tenemos dónde aplicarlo? Y acá les muestro unos ejemplos, ¿no? Donde, por ejemplo, desde la FAUBA, del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección, se hace periódicamente una evaluación de la productividad forrajera del país, ¿sí? Resultando mapas de este estilo, ¿no? Donde establece que en Argentina hay 138 millones de hectáreas de pastoreo, y unas 305 millones de toneladas de forraje. Y acá es buenísima porque si bien el laboratorio utiliza 138 millones de toneladas de hectáreas de pastoreo, el doctor Bigliso utiliza 224 millones. Entonces, no es una diferencia poco significativa. Entonces, ¿cuántas tenemos? ¿Cuántas hectáreas de pastoreo tenemos? ¿Tenemos 224 millones o tenemos 138 millones? ¿Sí? Y a pesar de que parece bastante absurdo, es un dato que no lo tenemos consensuado y no es un dato que lo podemos dar como tal. Tenemos que ponernos de acuerdo de cuántas hectáreas de pastoreo tenemos. Otro trabajo más reciente de INTA sobre mapas de cultivo de campaña, es un trabajo conjunto que hacen con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, expresan, o sea, muestran un mapa, o sea, además de sacar todos los rindes, muestran un mapa de este estilo, donde no se ve, pero créame que toda la parte clarita es ganadería, ¿sí? Entonces, claramente ahí tenemos otro dato de cuántas hectáreas tenemos de pastoreo, pero lo más relevante de este trabajo es que consta de un muestreo, o sea, anual de superficies, porque como lo que relevan es cultivo agrícola, pasan 2 veces al año monitoreando los puntos. Y esos puntos no son pocos, son 13.200 puntos del país, de esa zona, ¿no? La zona agrícola. Y el 42% de esos puntos son ganaderos. O sea, entonces claramente hay, como les mencionaba, hay iniciativas sectorizadas que con un fin, como relevar productividad agrícola, pero también ya se pusieron ellos mismos el desafío de relevar productividad ganadera, se están tomando muestras de datos. Ahora, créanme que estos datos no llegan al estrato oficial nacional para poder incorporarlo a los inventarios. Entonces ahí es un ejemplo de acciones buenísimas con otros fines, pero que hace falta organizar y coordinar para poder llevar más arriba, ¿no? Para poder hacerlo más amplio. Y por último, les quería mostrar cuáles son los mapas que se han utilizado en los inventarios, ¿sí? Son mapas de este estilo, donde se definen los tipos de suelo, y en función a los tipos de suelo y otras variables climáticas, se define cómo son los carbonos de referencia de esos suelos, ¿sí? Y esto es un trabajo bastante interesante, porque no tenemos mapas de suelos de la República Argentina, ¿sí? Y esto es uno de los resultados más brillantes que tuvimos en el taller, donde los mismos científicos nos hacen notar
que los mapas del suelo no están a la altura de lo que necesitamos. O sea, que hace falta un esfuerzo enorme para mejorar eso, ¿no? Además de factores de emisión, sobre todo de carbono en suelos. El tema de los suelos en Argentina es un tema casi pendiente, pero pendiente y olvidado, ¿no? Que bueno, claramente es una cuestión de agenda. Voy a continuar. Para cerrar este módulo, sobre el secuestro, es una hipótesis, claramente hay que comprobarla, ¿sí? Y los datos de Argentina, no es que Argentina no tiene información, no estamos en una situación de, uy, no sé lo que está pasando, hay información. Lo que pasa es que muchas veces la información no se genera también con el propósito de enriquecer los inventarios. Y esto también está bueno, en cierto modo, o es entendible, porque nosotros estamos informando inventarios exhaustivamente desde hace muy poco. ¿Sí? Antes se hacía muy esporádico y no había compromisos. Entonces el desafío hoy es también que el sector científico y las extensiones y muchas de las actividades, además de hacer sus objetivos y plantear sus objetivos, incluya la componente de inventarios en sus líneas de trabajo. Además, bueno, hay que tener en claro la situación de clímax, que es una situación de cero carbono, cero cambio de carbono. Claramente es una oportunidad para el sector. Y les dejo una reflexión que venimos teniendo desde el movimiento CREA, donde nuestros productores y asesores nos manifiestan que ellos no están notando a nivel productivo en el lote, ¿sí? cambios positivos en carbono. O sea, los carbonos que ellos van mostrando a su forma, a su manera, y con un montón de condicionantes y en un contexto de cada empresa, la variable de carbono no va en aumento, normalmente viene complicada, con lo cual pondría un poco en observación esta hipótesis de que podríamos tener ese potencial. Está buenísimo, hay que comprobarlo, pero también hay que fijarse cómo, ¿no? Y ser coherentes. Sí. Ana, sí, si me permite. ¿Te parece? Dime. ¿Hacemos Pablo. preguntas? No, Dale, me quedan sí. son resumen y ahí ya se Tenemos algunas, las voy leyendo, creo que es un poco más rápido. Esta dice, en la mesa estamos empezando a trabajar con indicadores de sustentabilidad. Uno de los temas prioritarios es gases de efecto invernadero. En relación a tu experiencia, ¿cuál sería un indicador adecuado? Número de emisiones, intensidad, huella de carbono, etcétera, para medir a escala de productor-actor de la cadena. ¿Es posible tener indicadores a esa escala? Bien, si lo tomo la pregunta, pero si te parece, Ana, la dejamos para el intercambio. Así yo doy mi parecer y lo intercambiamos, porque creo que es una pregunta que puede dar más aportes de otras personas. Perfecto, Pablo. Dice, la segunda dice, es en realidad creo que a ver, ¿conoces el grupo multi-stakeholder? ¿Sí? Capaz alguna de esas hay que, o sea, ahora aprovechemos para hacer clarificadores y después todas las otras que veo que hay en el chat, capaz es para la discusión. Para la discusión. Traer a colación sí, parecen ser más generales, tal cual. Sí, la única clarificadora. Se lee, a ver. Euge, se te fue el micrófono, me parece. No, está bien. Sí, yo quiero tomar relevancia sobre un aporte de, me imagino que es Gervasio Piñeiro. Gervasio, estás ahí, hola, buen día. Sobre la cuestión de la superficie ganadera del doctor Bigliso, que plantea que hay una cuestión metodológica ahí, ¿no? No me dice, perdón, Ana Hecho dice, revisado muchas especialistas de trabajo Bigliso y llegó a la conclusión de estimaciones de artículos son incorrectas metodológicamente. Sí, estoy al tanto de eso, pero bueno, yo lo que tomo es la parte el desafío, ¿no? Creo que el desafío es bueno. Después, metodológicamente, yo tampoco comparto que hay 224 millones de hectáreas, pero lo cierto es que tampoco sabemos cuántos son. ¿Sí? Pablo, hay una que pregunta que con respecto a los datos, los del Censo Nacional Agropecuario, ¿se pueden utilizar? No, de hecho se utilizan. Sí, lo que pasa es que pensemos que no estamos siendo muy periódicos con nuestros censos, de hecho, los inventarios se nutren de los censos. Hay veces que hacen falta, o sea, que hay datos censales
que son muy valiosos para los inventarios, y hay otros datos que necesitan mayor periodicidad de actualización, o sea, más periódicos. Pero a veces, por ejemplo, en el caso de superficie de pasturas implantadas, el último dato que tenemos es del año 88. O sea, no tenemos ni idea de cuánta superficie de pasturas implantadas tenemos. Y eso es un dato censal, más que de una actualización periódica, porque eso no cambia tan rápido, ¿sí? Pero sí, totalmente, y se utiliza. Bien, en realidad solo tenemos un comentario también que dice que existe un mapa de carbono en suelo que está en vías de publicación desde el área de cartografía del Instituto de Suelos del INTA, como para sumar a este tema de los datos. Buenísimo, estaba un poco al tanto. Por ahí después Marcelo nos puede profundizar un poco en cómo está eso, ¿sí? Bien, y para cerrar, tengo 3 slides bien sectorizados acerca de las conclusiones o resúmenes que me parecen importantes. Cambio climático es una realidad y plantea un desafío en el caso de cambio climático y gases. Yo estoy convencido en esta mirada de que el sector agropecuario tiene doble rol, porque está comprobado científicamente, hay muchas publicaciones donde si bien emitimos, o sea, hay muchas actividades, la vaca tiene un rumen que emite gas metano, pero también hay todo un potencial suelo a capturar carbono y diferentes estrategias para hacerlo. Y bueno, la metodología IPCC es de referencia, pero no es estática, ¿sí? Lo que hay que hacer es mejorar los esfuerzos para tener nuestros representantes en esas mesas de trabajo, porque existen los espacios, ¿sí? Existen los espacios de intercambio científicos y los científicos pueden ir. El punto es que un país debe hacerse cargo de ocuparlos, ¿sí? Y son espacios costosos, lamentablemente son espacios costosos. Al menos en la situación pre-COVID, donde no había tanta conectividad, ¿sí? No sé cómo será ahora, pero lo cierto es que igual es costoso sostener un grupo de científicos aportando metodología o valores. Por otro lado, en lo que resume de producción ganadera y gases, efecto invernadero, la sustentabilidad de la ganadería tiene varios indicadores, ¿sí? Gas efecto invernadero es uno, pero no nos olvidemos que hay otros, ¿sí? Como para no priorizarlo, o sea, es un indicador de los tantos, pero no hay que dejarlo de contextualizar. La intensidad de emisión es nuestro indicador clave, o sea, en el sentido de que a nivel de escala nacional, cualquier mejora en la ganadería siempre va a involucrar más stock, porque tenemos el potencial para hacerlo, y eso va a dar más emisiones, ¿sí? En los escenarios más factibles. Sin embargo, la intensidad de emisión tenemos una gran tarea para mejorarlas. Esto es posible si hay políticas de largo plazo y un incentivo a la eficiencia ganadera, ¿sí? Desde hace tiempo vemos planes de ganadería que ayudan a los productores, o ayuda al sector, o ayuda a ciertas regiones, y lo que se ve es un incremento de stock, ¿sí? O sea, bueno, hay incentivo o hay subsidios, entonces aumento mi stock, pero no se trabaja sobre la eficiencia, no es un condicionante, ¿sí? De lo cual eso tiene un doble juego, en este caso perjudicial. Y por supuesto trabajar sobre canales de difusión e imagen del sector, ¿sí? Hay que profundizar un poco esta tarea, creo que es un pendiente importante en informar a la sociedad. Las imágenes que nos llegan normalmente no tanto sobre gases de efecto invernadero, pero sobre buenas prácticas o sobre bienestar animal, son imágenes de sistemas que no son nuestros, ¿sí? Nosotros no tenemos esos sistemas productivos, no hacemos ese tipo de prácticas, y sin embargo nuestra sociedad piensa que sí, porque bueno, se viraliza, ¿no? Entonces es complicado. Con respecto a los tomadores de decisión, hay demandas de muchos sectores y diferentes lugares acerca de políticas para enriquecer los inventarios actuales, donde se asume un carbono neutro entre emisión y secuestro de pastizales, ¿no? Ante la ausencia de datos locales que pueden enriquecer los inventarios. Entonces eso claramente tiene que ser una política estatal. Así como Uruguay tiene un plan de uso del suelo, creo que es muy ambicioso hoy plantearlo en Argentina, pero sí un plan agropecuario que involucre todas las actividades de largo plazo, ¿sí? Donde incluya unas medidas o indicadores ambientales, como para poder
no dejar excluida la ganadería a ambientes inhóspitos, pero tampoco establecerla en el centro del foco agrícola, ni tampoco deforestar. O sea, claramente hace falta un balance de actividades para poder darle lugar a todo. Y como resultado del taller que hemos realizado y lo que se sigue en esos ámbitos y desde interacción con el espacio público, hay que seguir aceitando la articulación entre público, privado y academio científico, ¿sí? Hay todavía una brecha enorme en este tipo de cosas. Todavía hay muchos esfuerzos, hasta a veces duplicados, buscando propósitos diferentes, cuando en realidad se podrían satisfacer todos los objetivos y propósitos y además darle más valor, ¿sí? Bueno, acá finalizo y dejo el espacio abierto y agradecerles por este hora y 10 que llevamos ya de charla atendiendo, y bueno, creo que fue un esfuerzo grande de todos, así que muchas gracias.